El propósito de este video es el estudio de estados excitados en el átomo de helio. Vamos a empezar con lo que conocemos como excitaciones de un solo electrón. Entonces, si ya tenemos la configuración base del átomo de helio, que se discutió en el video anterior, nos podemos preguntar si, podemos imaginarnos tipos de configuraciones en las que uno de los electrones no está en el estado hidrogenoide básico, en el orbital 1s. Y entonces denotamos estos estados diciendo qué orbital ocupa uno de los electrones y qué orbital ocupa el otro. Entonces a eso es a lo que llamamos una configuración, a dar el número de ocupación de cada orbital en un átomo. Entonces dejamos a un electrón fijo en el orbital 1s y obtenemos entonces las configuraciones excitadas 1s-nl. Entonces, un electrón está en el orbital 1s y el otro en el orbital nl, donde n es mayor que 1 y l puede ser de 0 en adelante, el momento angular orbital. En esta notación, tengan en cuenta que la configuración del estado base del helio la escribo como 1s y en lugar de poner así, abreviamos y decimos que es la configuración 1s cuadrada. ¿Sí? La función de onda espacial, porfa noten, de 2 electrones. Entonces se me ocurriría poner al electrón 1 en el orbital 1s y al electrón 2 en el orbital nl. Pero fíjense que esta no satisface el principio de exclusión. Perdón, el principio de antisimetría de la función de onda. Entonces, no puedo usar una función así nada más para describir el átomo de helio. Sin embargo, puedo construir funciones totalmente antisimétricas que incluyen además spin, el spin de los dos electrones. Lo que puedo hacer es construir funciones espaciales simétrica y antisimétrica de spin. Y esas son relativamente simples. La función espacial, tomo la combinación lineal de estas dos funciones con el signo más, tomo raíz de 2 aquí abajo para normalizar, suponiendo que las funciones están normalizadas acá arriba, y esta no cambia el signo cuando cambio las etiquetas 1 y 2, y a esta si le pego una función antisimétrica de spin, quiere decir el estado singlete con s igual a 0, entonces acabo con una función totalmente antisimétrica. Entonces, importante, esta función tiene un spin total electrónico total igual a 0. Es un estado singlete. Pero también puedo hacer la combinación cambiando estos dos signos. Quiere decir, hago la función espacial antisimétrica, le pongo un signo menos acá, y tomo las combinaciones simétricas de spin, pero aquí les recuerdo que tenía 3, ¿sí? Y que corresponden al estado triplete con spin total S igual a 1 y 3 proyecciones, menos 1, 0 y 1. Y si tomo entonces el producto va a ser totalmente antisimétrico. Entonces, fíjense aquí, el spin total es 1 y es un estado que llamamos triplete entonces. ¿Ok? Bueno, con estas funciones puedo construir entonces estados excitados de helio. En principio uno podría pensar, de hecho van a ver en un par de ejercicios, en un ejercicio de la tarea, van a ver que una vez que hacemos esto, podemos adivinar bastante bien las energías de estos estados, tomando en cuenta la parte espacial si quieren, usando funciones hidrogenoides, pero bien pensadas para
el orbital 1s y para el orbital NL. Y cuando hacemos eso, les digo, ni siquiera van a tener que hacer un cálculo muy difícil. En la siguiente tarea se obtienen valores bastante razonables de las energías de estos estados. Pero si yo quisiera poder calcular las energías de estos estados con un poquito más de formalidad y sabiendo los orbitales, pues lo que tendría que hacer es tomar el valor esperado del hamiltoniano que estoy considerando, usando estas funciones. Si hay algo dividido entre la norma, pero les digo, la norma la podemos considerar como que estas funciones espacial y de spin ya están normalizadas. Entonces, la energía, para obtener la energía de estos estados, evaluamos de manera simbólica, quiere decir, no conocemos las funciones espaciales. Las de spin sí las conocemos, pero esas son fáciles, vamos a ver en un ratito, que son muy fáciles de evaluar, porque esta función de spin es ortogonal, ortonormal a esta función de spin, y como tengo la misma función, esto me da un 1, y entonces integrar sobre los spines ya no tiene mayor problema, y me queda el valor esperado del hamiltoniano entre o para la función espacial que esté usando. Entonces, aquí es lo que acabo de decir, el hamiltoniano no actúa sobre las funciones de spin, entonces esta la puedo pasar, se encuentra con esta y me da un 1. Y me queda solo el integral sobre los volúmenes del complejo conjugado de la parte espacial, h, y la función espacial, y va a estar integrado entonces, conste sobre los dos volúmenes, lo escribo aquí, y el hamiltoniano les recuerdo que lo escribo como la suma de dos hamiltonianos hidrogenoides, H1 y H2, y el término de repulsión electrón-electrón. Bueno, en la tarea también van a demostrar que el valor esperado de estos dos primeros términos no va a depender de si en esta función si aquí usan una función simétrica o antisimétrica espacial. Entonces, estos dos términos dan la misma energía independientemente de si uso la función espacial simétrica o la antisimétrica. Espacial, conste. Entonces, cualquier diferencia en la energía entre los estados con función espacial simétrica o con función espacial antisimétrica se va a deber a este término de repulsión electrón-electrón, al G12. Entonces vamos a analizar con más detalle aquí cómo se hace ese cálculo. Es el valor esperado del elemento D, G12, con funciones espaciales o simétrica aquí y simétrica acá, o antisimétrica aquí y antisimétrica acá. La sustituyo, ¿sí? Creo que puedo trabajar al mismo tiempo, recordando que la parte espacial simétrica tiene el signo más y la parte espacial antisimétrica tiene el signo menos. Y entonces, en este cálculo de valor esperado, voy a usar más con más o voy a usar menos con menos. No voy a cruzar signos, ¿sí? Nada más va a ser o más con más o menos con menos. El raíz de 2, pues me va a dar un medio, los dos raíces de 2. Y conste el signo más espacial, quiere decir parte simétrica espacial, va con singlete, y el signo menos va con el triplete. Desarrollamos el producto. Entonces, desarrollamos, pues va a ser este con el mismo. Eso me da el cuadrado de la función 1s para R1 y el cuadrado de la función NL para R2. Y también tengo este segundo término con este segundo término, y ese va a ser, si usé más con más, me va a dar signo más, y si usé menos con menos, también me va a dar signo más. Y entonces, y aquí me queda 1s de R2 al cuadrado y un NL de R1.
Entonces me queda la suma de este término al cuadrado y este término al cuadrado. Esos son los dos primeros que voy a poner. Y después pongo este de aquí con este segundo término que tiene un más menos y este de aquí con este de acá que también tiene un más menos. Entonces saco el signo más menos, conste que todos tienen un factor de un medio. La G12 tiene E cuadrada sobre 4pi epsilon 0. Falta el R12. ¿Ok? Bueno, pero entonces es este con este, los que tienen el signo más o menos. Y aquí tengo al electrón 1 con la función 1s complejo conjugado, pero al electrón 1 con la función NL sin el complejo conjugado. Y aquí tengo al electrón 2 en la función NL con complejo conjugado y en la función 1s sin complejo conjugado. Cuando hago este término, que también tiene el signo más menos, con este de aquí, háganlo ustedes con cuidado y van a ver que obtengo esencialmente lo mismo, excepto que donde había 1 pongo 2 y donde había 2 pongo 1, ¿no? Bueno, acuérdense que estamos integrando sobre los dos volúmenes y estas variables de integración son mudas. Aquí le podía poner du y dv, ¿no? D3u y D3v. Y en vez de R1 poner U y en vez de R2 poner B. Y aquí en vez de R2 poner U y en vez de R1 poner B. Y me da exactamente lo mismo. Entonces este término y este son idénticos y cancelan el un medio. Y lo mismo acá abajo, este término, si cambio 1 con 2, obtengo esto de aquí, pero como estoy integrando sobre los dos volúmenes, este término, este integral me da exactamente lo mismo que esta y entonces cancela el un medio. Entonces el valor esperado que estoy calculando va a ser la voy a poder escribir de esta manera. Va a ser el valor esperado de H1 y de H2 más dos términos, uno que tiene siempre signo más, que llamo J, y otro que tiene el doble signo, más menos K, donde más va para el singlete y menos se usa para el triplete. ¿Cuáles son esas J y K? Pues las copio de la lámina anterior. J es este integral, la que tenía el signo más siempre, es E cuadrada sobre 4pi epsilon 0, la integral sobre los dos volúmenes de el electrón 1 ocupando el orbital 1s y esto elevado al cuadrado, el electrón 2 ocupando el orbital NL y esto elevado al cuadrado entre la distancia de separación entre los dos electrones. Esto tiene una interpretación además muy simple, ¿sí? Es la repulsión coulombiana, tiene un signo más, la repulsión de Coulomb, entre las densidades centradas en el orbital 1s y el orbital nr, con un electrón ocupando el 1s y otro electrón ocupando el nl. Y esta es la distancia de separación. Entonces esto me da efectivamente una repulsión coulombiana y por tanto este término se le llama la integral directa o integral de Coulomb. Y la K es cuando intercambio al electrón 1, tiene un pedacito en el orbital 1s y tiene un pedacito en el orbital nl en la función, y lo mismo el electrón 2. En este caso aparece con signo más y con signo menos, y este término se llama, o esta integral se la llama la integral de intercambio. Entonces, porfa, vean, aquí está, creo yo, bastante claro la diferencia entre estas dos integrales. Y esta integral de intercambio aparece solo porque pedimos que satisfagan la antisimetría de funciones de onda para fermiones idénticos para dos electrones. Esto, si ahorita lo pescamos, es algo que vamos a necesitar muchísimo el resto del curso.
Bueno, además, fíjense que la energía entre el estado singlete y el estado triplete se va a deber a que esta integral K de intercambio para el singlete tiene un signo más, quiere decir tiene una energía mayor que para el triplete. ¿Ok? Entonces, para el triplete tiene un signo menos. ¿Ok? Bueno, esto pensando que las dos integrales son positivas. Eso es importante. La primera integral, regreso a la lámina anterior, la J claramente es positiva. ¿Sí? Porque esto es positivo, esta es una distancia, también positivo, estoy integrando sobre todo los dos volúmenes, este integral me debe dar un número positivo, mayor o igual que cero. Se puede demostrar también, no es tan simple y directo, pero se puede demostrar también que este término también es positivo, siempre mayor o igual que cero. Además, se puede demostrar que que este término es menor que este de aquí, entonces la K es menor que la J, siempre. ¿Sí? Entonces, eh, por un lado, J es positiva, K también es positiva y es menor que J. Entonces estos dos, créanmelos, se puede hacer la demostración. Si alguien está interesado, les puedo pasar la referencia. Es un trabajo muy interesante de 1930 y tantos, por ahí, de un investigador famosísimo y un físico extraordinario, Giulio Racah, que hizo aportaciones muy importantes al estudio de los átomos y moléculas y del momento angular en particular. Pero bueno, eh, entonces, por lo que acabamos de ver, para la configuración excitada 1s-NL, el estado triplete, que es el que va con la K negativa, tiene una energía menor que el estado singlete, que es el que va con la K positiva. Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué tiene una energía más baja el estado triplete? Bueno, la parte que hay que considerar aquí, y hay que ver con detalle, pero es bien fácil de ver, es que la parte espacial de la función triplete, que es la que tiene el signo menos entre las dos funciones, tiene un nodo cuando queremos hacer R1 igual a R2. Esto es la función espacial triplete, no deja que se acerquen los electrones. Porque si quiero hacer R1 igual a R2 es cuando los electrones se acercan, pero esa función tiene un cero ahí, tiene un nodo cuando R1 es igual a R2. Y entonces, como en la función triplete espacial, la función tiene un nodo cuando los electrones se acercan, esto disminuye la repulsión electrón-electrón. Es una interpretación muy linda y muy física de lo que está pasando. Entonces, el estado triplete está más ligado, tiene menos repulsión que el estado singlete. Otra vez, esto que estamos descubriendo para helio lo vamos a aplicar al resto de los átomos, moléculas sólidos y lo que se nos enfrente. ¿Sí? Entonces, como conclusión, podemos decir que la condición de antisimetría de la función de onda favorece, quiere decir, disminuye la energía de los estados en los que los dos electrones tienen la misma proyección de spin. Entonces, sin que estemos considerando una interacción que depende de spines, si yo tengo los dos spines alineados, eso va a hacer que la energía de repulsión entre ellos sea menor que si los tengo con los spines antialineados, uno para arriba y el otro para abajo. Otra vez, esto va a dar lugar a la interpretación de un montonal de fenómenos. Entonces, por eso es bien importante que repasemos este concepto y lo tengamos bien claro.
Bueno, y podemos hacer un diagrama de niveles de energía para estos estados. Entonces podemos poner el estado base, que necesariamente es un singlete. Acá abajo podemos poner el cero en energía ahí. Siempre podemos sumar o restar en mecánica cuántica no relativista. Podemos sumar o restar una misma cantidad a todas las energías y obtenemos el mismo diagrama. Bueno, después voy a tener el estado con configuración 1S2S, 1S2P, 1S3S, 1S3P, 1S3D, 1S, perdón, 4S, 1S4S, 1S4P, 1S4D, 1S4F, y así le puedo seguir. Pero aquí los que están en negro son estos estados excitados en los que los espines están anti-alineados, son estados singletes, por eso llevan el 1 aquí, por cierto, en la notación. Y los que están en rojo son los estados correspondientes, pero son estados triplete, quiere decir aquí la función de onda espacial es antisimétrica. Bueno, este diagrama está hecho con los valores experimentales que se obtuvieron de la tabla de Nest de el átomo de helio, ¿sí? Bueno, y cuando la gente estaba estudiando el átomo de helio, una de los mecanismos, una de las formas de estudiar muy bien el átomo de helio era mediante la luz que absorbe o emite el helio, y se encontraban sus series espectrales y se encontraban dos juegos de series espectrales diferentes, una, y decían es que encontramos espectroscópicamente dos estados, dos juegos de estados o dos helios diferentes. Uno que se llama parahelio y que ahora sabemos, esto sirvió para identificar, que se identifica con los singletes, los estados singlete en helio, y hay ortohelio para los estados tripletes y que veían transiciones electromagnéticas solo entre tripletes o solo entre singletes. Y entonces pensaba que había dos tipos de átomo de helio. Pero la antisimetría de Pauli fue la que dio la clave a todo esto, es decir, lo que está pasando es que estos estados tienen spin total igual a 0, estos estados tienen spin total igual a 1, y vamos a ver que espectroscópicamente no hay transiciones electromagnéticas entre tripletes y singletes. No hay cruzadas. Solo hay aquí o solo hay aquí, y por eso hay dos juegos de transiciones electromagnéticas, una solo para parahelio y otra solo para ortohelio. Y fíjense, importante que el estado base es un estado de parahelio, porque es un singlete. Podemos pensar también en construir estados doblemente excitados. Para empezar, veamos qué energía tienen. Vamos a plantear posibles configuraciones doblemente excitadas. Pues un electrón lo ponemos con el orbital NL, donde N es mayor o igual que 2, y L es cualquier número compatible con las reglas de momento angular del átomo hidrogenoide, ¿sí? Y N' y L', pues son dos números. Otra vez, N' también es mayor o igual que 2. Pueden ser iguales, eso no importa. Y L', pues también puede ser cualquier momento angular orbital compatible con las reglas de momento angular de los átomos hidrogenoides. Entonces puedo poner varios ejemplos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, N igual a 2 y N igual a 2. L igual a 0 y L igual a 0, entonces tengo la configuración 2S cuadrada. Pero también puedo tener L igual a 1, entonces va a ser 2S, 2P. Fíjense que 2P, 2S me da exactamente lo mismo que esta, ¿sí? Entonces esa 2P, 2S es la misma que 2S, 2P.
Puedo pensar en 2s3s, 2s3p, 2s3d, etcétera, 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 y irle subiendo, por ejemplo, 2p, 2p, o sea, 2p cuadrada, 2p3s, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son configuraciones posibles para el átomo de helio que llamamos configuraciones doblemente excitadas. Vamos a estimar la energía de esta configuración 2s cuadrada. Como los dos electrones son 2s, ahí solo puedo construir estado singlete. ¿Por qué? Bueno, esperamos que el estado que tiene menor energía es justamente este, el 2s cuadrada. ¿Por qué debe ser singlete? Sí, es la pregunta. Estimamos su energía, suponiendo que podemos usar las mismas reglas de apantallamiento que obtuvimos para el estado base. ¿Se acuerdan? Quítenle a la carga nuclear real del núcleo que están considerando, que en este caso Z igual a 2, quítenle 5/16 por cada electrón y usen la fórmula de Rydberg o la fórmula de Bohr, ¿sí? Y entonces la energía del estado 2s cuadrada sería 2 veces, porque hay 2 electrones, de 2 menos 5/16, que sería la carga nuclear efectiva, al cuadrado, entre el número cuántico principal al cuadrado, y esto en las unidades de la constante de Rydberg, 13.6 electronvolts. Hagan las cuentas y el estado doblemente excitado 2s cuadrada queda a 19.36 electronvolts por abajo del cero que usamos para describir al átomo, a los dos electrones fuera del átomo de helio, quiere decir cuando rompimos el átomo, ¿no? Entonces este 19.36 se le tiene que restar a los 79 electronvolts, que es la energía de amarre de los dos electrones en el estado de energía más baja. Entonces, si a 79 le quito 19.36, este estado que estoy considerando aquí está como a 60 electronvolts, 59.6 electronvolts, por encima del estado base. Por cierto que si ustedes consultan el valor experimental, no está nada lejos de este valor. Está como 1 o 2 electronvolts. Creo que un poquito arriba de este lugar, de este valor, pero ahorita no me acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces es un estado que está bastante arriba del estado base. Si regreso al diagrama de niveles de energía, yo necesito poquito más de 24 electronvolts de energía para arrancarle un electrón y dejar al átomo de helio en el estado, al ion de helio en el estado base hidrogenoide 1s. Entonces, si yo tengo más de 20, si yo necesito, si este estado está a más de 24 electronvolts, quiere decir que este estado que estoy considerando está arriba del estado en el que le arranqué un electrón 1s al átomo de helio y dejé al ion en el estado base. Entonces, este estado, y por supuesto entonces todos los demás que tienen mayor energía, quiere decir, es menos negativo, es menos negativa la energía de cada uno de estos estados, estos quedan por encima del primer estado de ionización del átomo de helio. Pero entonces aquí tenemos una situación muy curiosa en mecánica cuántica. Acuérdense que siempre que tengo la posibilidad de tener dos estados que tienen la misma energía, en general, el estado que espero poder formar a través de un proceso físico es una superposición de estos dos estados. Pero en este caso, mis dos estados tienen características bien diferentes y son estados del mismo sistema físico. El sistema físico que es dos electrones y un núcleo de helio, una partícula alfa. ¿Sí?
Pero uno de los estados tiene a los dos electrones en los estados doblemente excitados NL, NL'. Por otro lado, el estado, ¿sí?, en el que tengo un átomo de helio ionizado y un electrón libre. Ese electrón libre puede tener cualquier energía, es un estado que no es estado ligado. Entonces, la superposición o este sistema, el estado discreto y el estado del ion, son estados degenerados, pero son funciones de onda bien diferentes, porque el estado discreto doblemente excitado tiene función de onda de cuadrado integrable. En cambio, el estado del ion con un electrón solito, aquí están, es un estado no ligado. El electrón lo arrancamos de el átomo y este es un estado que se describe por una función de onda que no puede ser normalizada. ¿Cómo le hacemos para calcular esta superposición? Y sin entrar en los detalles, ¿sí? Sin entrar en los detalles, les menciono que en 1961 una aportación muy importante de Ugo Fano. Él era discípulo de Fermi, Enrico Fermi, y era bien abusado también. Ugo Fano, físico teórico, resuelve el problema y encuentra una forma de escribir la superposición entre dos funciones, una discreta, localizada espacialmente, y una función en continuo con el coeficiente de superposición que también depende del continuo. Y entonces Fano dice cómo obtener los coeficientes de la superposición A y B. Si a alguien le interesa, la referencia es muy interesante. Es un trabajo matemático un poquito complicado. No gran complicación, pero sí es un poquito complicado. Y los coeficientes se pueden obtener entonces. Y ahora, ¿cuál es la interpretación? Supónganse que ustedes tienen una fuente de luz. En general, 60 electronvolts es lo que conocemos como ultravioleta extremo o rayos X muy blandos, cualquiera de las dos. Es esa región entre ultravioleta y rayos X. Si yo tengo energía de fotones mayor o igual a 24.59 electronvolts, le voy a poder arrancar un electrón. Entonces voy a tener lo que se llama un proceso de fotoionización. Bueno, ¿qué pasa si voy avanzando con esa energía? Le voy aumentando la energía a mis fotones para producir este proceso de fotoionización y de repente llego a los 59 puntos, lo que hayamos calculado. Los 59.6 electronvolts. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la energía de los fotones me sirve tanto para producir la doble excitación como la probabilidad de ionizar. Y entonces hay una interferencia entre estas dos formas de excitar al átomo, una al estado discreto y otra al estado continuo. Y hay una interferencia entre esta parte discreta y esta parte continua de la función. Y esta interferencia da lugar a un perfil de línea muy asimétrico que se conoce como perfil de Fano-Butler. Butler fue el que descubrió esto experimentalmente bastante antes que Fano, pero no se tenía idea de por qué tenía esta forma. Y esos perfiles son de esta manera. Y son perfiles que dependen de que también se acopla el estado discreto con el continuo, quiere decir básicamente con los coeficientes A y B. Y entonces hay todo un conjunto de parámetros que describen este perfil de Fano-Butler. Y lo importante que quiero que vean es que en la mayoría de los casos, este perfil tiene algún máximo y después pasa por un mínimo para después volver a el valor de probabilidad de quitar un solo electrón al átomo de helio, que es lo que llamamos la sección eficaz de fotoionización.
Bueno, y esto, que hay un máximo y después un mínimo, es una manifestación de esta interferencia entre el canal discreto y el canal en el continuo o los canales continuos. Esto da lugar a interferencia constructiva. Entonces, si yo uso una energía de fotones que me produce este pico, es más fácil que yo arranque el electrón. En cambio, si estoy más bien de este lado, la interferencia destructiva hace que con esta energía de fotones me cueste trabajo arrancar electrones. Entonces, la interferencia constructiva y destructiva ocurren en la fotoionización del átomo y a esto se le llama una resonancia autoionizante y a este proceso se le llama autoionización. Quiere decir, de manera discreta yo pondría el átomo en ese estado, pero ese naturalmente se rompe y emite un electrón el átomo. Eso se pudo ver experimentalmente en 1964. Estos dos investigadores, Madden y Codling, miden la absorción de luz en ultravioleta y observan una serie de resonancias autoionizantes. Y aquí están sus resultados tomados del artículo que publicaron en 1964. Y entonces aquí están las resonancias, porque son varias para distintos valores n de los dos electrones excitados. Entonces son las resonancias que se llaman vamos a decir 2SNP. Entonces aquí está 2S2P, 2S3P, 2S4P, etcétera, etcétera. Fíjense que la longitud de onda va creciendo acá, entonces la energía va creciendo de derecha a izquierda. Y este es uno de los perfiles, es este perfil que está cerca de 60 electronvolts, que les recuerdo, era más o menos por donde los esperábamos observar. Y estos son los parámetros que describen, de acuerdo al formalismo de Fano, el perfil de esta línea. Y entonces observan que el formalismo de Fano se aplica muy bien a la autoionización en helio. Ok. Entonces podemos hacer ahora un diagrama amplificado, un diagrama aumentado de niveles de energía, donde tengo las excitaciones sencillas en helio, y aquí estoy poniendo ya todas las series y ortohelio y parahelio y todo lo demás, y arriba del continuo, como a 60 electronvolts, están las series de resonancias autoionizantes que a su vez convergen en series a el estado en el que yo arranco, perdón, los dos electrones al átomo de helio y me quedo con el núcleo solito. ¿Okay? Entonces, tengo estas series de resonancias autoionizantes, que son series de Rydberg y que convergen a los estados de ionización del átomo o del ion helio más en distintos valores de n. Ok. Todo eso fue tema de investigación muy, muy exhaustiva. Se utilizan, tienen aplicaciones y se utiliza, y fue, insisto, desde los 60 hasta los, digamos, final de la década de los 90 del siglo pasado. Hubo estudios sobre la autoionización en helio, justamente para entender esos estados doblemente excitados. Entonces, en este capítulo de helio, ¿qué aprendimos? Estudiamos al átomo con dos electrones, aplicamos el principio variacional para poder proponer una buena aproximación a la energía del estado base. Es un ejercicio que ustedes van a hacer en su tarea y que lo pueden hacer en una hoja de papel. Si quieren hacerlo mejor, seguramente sí ya van a necesitar una computadora. Pero entonces helio todavía es un átomo que puede ser descrito muy bien, sin tener que hacer cálculos muy complicados.
Una de las cosas fundamentales que aprendimos con helio es que la función de onda debe ser antisimétrica para dos electrones, para dos fermiones. Y para lograr esto, necesitamos incluir las funciones de spin de los dos electrones para poder antisimetrizar la función. Vimos que la configuración base de helio es en la que los dos electrones están en el orbital 1s y que para que esto se pueda construir, el spin necesariamente es en el estado con singlete, o sea, con S igual a 0, para que la función pueda ser antisimétrica. Obtuvimos juegos de estados con un electrón excitado, uno de singletes y otro de tripletes, y vimos que la antisimetría reduce la energía de los tripletes en relación a los singletes. Y aprendimos sobre estados doblemente excitados en helio y sobre el proceso de autoionización. Y con esto concluimos el capítulo de helio de nuestra materia de física atómica y materia condensada. Entonces, con esto terminamos el video.